La entrevista de la semana. La entrevista de la semana. La entrevista de la semana. Un programa de Radio Argelia Internacional, elaborado y presentado por Thoraya Boujami. القدس في القلب في البعد والقرب القدس في القلب في البعد والقرب. Hola a todos. Desde la Nakba de 1948 hasta hoy, más de 154.000 palestinos y árabes han sido asesinados, tanto dentro como fuera de Palestina. Desde el comienzo de la segunda intifada en el año 2000 hasta el 8 de mayo de 2025, han muerto alrededor de 64.500 palestinos, incluidos más de 52.600 en la agresión de la ocupación israelí contra Gaza desde octubre de 2023. La masacre continúa hoy, en pleno siglo XXI, con el genocidio sobre la Franja de Gaza y la Cisjordania ocupada con total impunidad. Para más aclaraciones sobre la trágica situación que vive Palestina, hablaremos con el director fundador del diario Al-Quds Liberación y escritor político de la causa palestina, miembro de la Federación General de Sindicatos Palestinos de la Franja de Gaza, señor Abu Faisal Sergio Tapia. Señor Abu Faisal Sergio Tapia, muy buenas tardes. Desde ya un gran honor estar con vos, compañera Thoraya, en este programa especial de los 77 años de la Nakba sobre nuestro pueblo palestino, 77 años de crímenes de genocidio sobre la nación palestina, pero también 77 años de resistencia heroica de todo un pueblo que ofrece sus mártires día a día en estas 7 décadas por su liberación. Señor Abu Faisal, ¿qué significa hoy para el pueblo palestino al 77 aniversario de la Nakba? Hoy más que nunca para la nación palestina, en estos 77 años de Nakba, significa más genocidio, más crímenes, más ocupación, pero también más resistencia, más mártires palestinos que día a día luchan por la liberación de su tierra, pero también luchan contra la opresión, lo que es la maquinaria más bestial y sanguinaria de muerte y destrucción en pleno siglo XXI. Hoy en la Franja de Gaza tenemos más de 200.000 víctimas entre mártires, heridos, desaparecidos. El 70% son niños y mujeres que vienen soportando desde hace 19 meses este genocidio ante los ojos del mundo y con una impunidad total de Occidente. Un Occidente que le entrega las bombas a la entidad sionista para que masacre familias enteras. Recordemos, más de 100.000 toneladas de explosivos sobre niños y mujeres, familias enteras, lo que significa 7 bombas atómicas de Hiroshima. Y donde vemos que la comunidad internacional deja que la entidad sionista masacre a sus anchas a todo un pueblo en la Franja de Gaza, pero también en la Cisjordania ocupada. Este mar de sangre bendita de niños, mujeres y familias enteras que inundan los despachos de la entidad sionista y los organismos internacionales, los cuales han dado vida a este genocidio de 7 décadas sobre la nación palestina, sobre nuestro amado pueblo palestino, a través de la resolución ilegal número 181 de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, por no decir que esto empezó muchísimo antes, la planificación y la invasión de la tierra palestina, dándole formalidad a lo que significaría esta arquitectura sistemática de crímenes de genocidio sobre el pueblo palestino desde 1948, ¿no? Recordemos que esta resolución violó los principios de la Carta de Constitución de las Naciones Unidas, ha violado todos los artículos porque no le da potestad alguna para justamente partir un territorio y crear esta entidad criminal, ¿no? Fueron arrasados más de 510 pueblos y aldeas palestinas, totalmente arrasadas, quemadas, destruidas, con la expulsión de más de 750.000 palestinos de sus hogares, lo que significa casi 3/4 partes de la población nativa a manos de estos grupos paramilitares sionistas, de los cuales han cometido el crimen de más de 15.000 mártires palestinos, en su mayoría niños y mujeres que fueron ejecutados, quemados, mutilados, arrojados a fosas comunes, donde la barbarie también
marcaba que muchas mujeres embarazadas palestinas, nuestras hermanas, habrían sido justamente abiertos sus vientres para sacar y apostar el sexo del bebé con el fin de después de rematarlo en el suelo a disparos, arrojando también a los mártires a las fosas comunes. Esto se iba a repetir durante estos 77 años y hoy más que nunca sobre la Franja de Gaza. Estas fuerzas paramilitares, recordemos, entre ellas la Hanaga, también la Irgun, la Banda Esther, son las que formaban la Brigada Golani, la cual ha sido la base del ejército de ocupación criminal sionista israelí y quien lleva adelante la Brigada Golani en la Franja de Gaza, este genocidio a 77 años de la Nakba criminal. Esto es lo que significa hoy para el pueblo palestino en la Franja de Gaza, 77 años de crímenes, de asesinatos, y donde muchos de estos miembros de estos grupos mercenarios sionistas de 1948 serían después primeros ministros de la entidad sionista y funcionarios del régimen criminal de ocupación. Señor Abu Faisal, la entidad sionista manifiesta que llevará la expulsión total del pueblo palestino de la Franja de Gaza. ¿Qué puede añadirnos al respecto? La entidad sionista, con su representante a la cabeza, el criminal de guerra Benjamin Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional por genocidio, junto a su ministro Smotrich, el cual ha señalado esta dupla que hay que vaciar la Franja de Gaza, hay que expulsar al pueblo palestino, sea como sea, para eso llevar adelante su plan criminal. El plan criminal de la entidad sionista es bombardear aún más al pueblo palestino y llevan adelante desde hace más de 65 días justamente el crimen del hambre, el hambre como arma de guerra en su manual perfecto de genocidio, en la barbarie más criminal de este siglo XXI, donde no ha ingresado ayuda humanitaria para nuestros hermanos 2.300.000 palestinos, de los cuales más de 1 millón son niños, y se encuentran más de 70.000 niños hospitalizados por desnutrición severa, al igual que muchos hermanos palestinos están falleciendo justamente porque no hay medicamentos y no hay alimentos, no hay agua, tampoco hay luz. La entidad sionista se ha dedicado en estos más de 65 días a masacrar al pueblo palestino día a día con sus bombardeos. Recordemos que desde hace 19 meses no ha dejado ni un día solo justamente de bombardear la Franja de Gaza. Actualmente se señala que la Franja de Gaza más del 85 al 90% ha sido totalmente bombardeada y destruida. La entidad sionista reconoce que solamente el 10% del territorio de la Franja de Gaza es un territorio humanitario, el resto son objetivos militares, todo bombardeado y todo destruido. La entidad sionista quiere llevar el desplazamiento a través de la masacre y crímenes y también de la utilización del hambre como arma de guerra. Hay más de 100.000 hermanos y hermanas palestinas en el norte de la gobernación, en la Franja de Gaza, 1 millón de hermanos palestinos en la ciudad de Gaza, en la gobernación de Gaza, en el centro de la Franja, y en el centro sur otros 900.000 hermanos palestinos. Hay que trasladarlos, según la entidad sionista, todos hacia el sur, hacia Rafah, lo que significa en la segunda Filadelfia, y ponerlos todos ahí junto a la frontera con Egipto. La idea es, dicen, ayudar humanitaria, pero señala Smotrich que es la expulsión del pueblo palestino hacia Egipto, en primer lugar, en forma inmediata, y señala de que aquellos palestinos que se encuentren fuera de la zona del sur de la Franja de Gaza sean considerados combatientes de resistencia. Por lo tanto, hay que decirle la hipocresía del criminal, ¿no? El criminal asesino dice que se va a encargar de la ayuda humanitaria, y eso significa más destrucción y más muerte. Recordemos que desde hace más de 65 días se ha bloqueado la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para nuestro pueblo palestino, lo que significa que más de 39.000 camiones de ayuda humanitaria han sido bloqueados. La entidad sionista señala de que van a entregar la ayuda humanitaria con 60 camiones por día, cuando en realidad mínimamente se necesitan más de 500 camiones de ayuda humanitaria para el pueblo palestino por día. Por lo tanto, van a utilizar el hambre como arma de guerra, más también los bombardeos que lo han hecho desde siempre. Pero ahí está la resistencia del pueblo palestino. La entidad sionista se olvida que se enfrenta justamente a lo más sagrado de la resistencia hoy en el siglo XXI, que es la resistencia de familias enteras palestinas. Recordemos, cada media hora
es asesinado un niño palestino. Cada hora es asesinada una madre palestina ante los ojos del mundo y del silencio occidental que acompaña con total impunidad lo que es la mayor masacre de este siglo XXI. Señor Abu Faisal, finalmente, ¿qué se puede esperar para este año 2025 para la liberación total de Palestina? Finalmente, lo que queda en el camino de la nación palestina en estos 77 años de Nakba permanente es la resistencia heroica de su pueblo que día a día da sus mártires, sus hijos, sus niños, sus familias enteras que van marcando con su sangre bendita su tierra para florecer de libertad y justicia, en la memoria histórica de aquellos que han muerto en 1948 en esa Nakba tan criminal, también en 1967 con la segunda ocupación de Palestina, la Cisjordania ocupada, que hoy viene siendo arrasada. Jenin, Tulkar, en sus campamentos de refugiados prácticamente han sido totalmente destruidos. Han repetido la misma historia de la Franja de Gaza sobre los campamentos palestinos en el norte de los territorios palestinos ocupados, y donde la entidad sionista sale a señalar de que va en forma inmediata a anexar más del 30% de la Palestina histórica de la Cisjordania, de la ribera occidental. Y esto es parte justamente de esa resistencia de un pueblo que lo ha dejado todo y lo deja todo día a día, y donde el hambre, el agua y las bombas son parte de este genocidio permanente, pero hoy más que nunca se precisa de la solidaridad internacional de toda la humanidad, de los hermanos de la Liga Árabe, de la Organización de Cooperación Islámica, de las mismas Naciones Unidas, que viene a señalar que hay un genocidio sobre la Franja de Gaza, Naciones Unidas que tiene que pedir perdón eterno al pueblo palestino por este genocidio, por esta Nakba de 77 años. Palestina hoy más que nunca necesita de la solidaridad mundial, de levantar las voces y denunciar este genocidio, pero también de la acción concreta para sancionar una vez por todas la entidad sionista, como sería también la expulsión de las Naciones Unidas, el bloqueo de armamentos hacia la entidad sionista y también un bloqueo económico para que se frene todo este genocidio y se reconozca al fin y al cabo lo que es justicia para la humanidad, que es la Palestina libre, con Al-Quds como capital eterna de toda una nación, en memoria de nuestros mártires heroicos desde 1948, que lo han dado todo por una Palestina libre y soberana. Señor Abu Faisal Sergio Tapia, gracias por facilitar todas estas aclaraciones a Radio Argelia Internacional. De ella ha sido un gran honor estar con vos, compañera Torash, en este programa especial de los 77 años de la Nakba sobre nuestro pueblo palestino, la resistencia y el martirio, como el camino a la liberación final palestina. Ese es el sueño de nuestros hermanos mártires desde 1948. Hasta la victoria siempre, Palestina libre, con Al-Quds capital eterna de la Palestina libre y soberana, ante los ojos de una humanidad que reclama día a día la liberación de Palestina contra la opresión y el crimen en pleno siglo XXI. Acaban de escuchar, estimados oyentes, una entrevista elaborada y presentada por Thoraya Bujma y realizada por Zahir Hattab. والأقصى المبارك حولك